la parábola del Dios que baila. Algunas preguntas honestas. Retrocedamos ahora y pensemos en todo esto. ¿Qué vamos a hacer con esto? Jesús nos enfrenta a un Dios que no es exactamente lo que esperamos. Ese Dios es impactante. Jesús le da la vuelta a todo. Las personas religiosas, las que naturalmente pensamos que están en el grueso de las cosas de Dios, terminan perdiéndose la realidad. Y los fracasados, caprichosos, se encuentran asombrados ante el Padre y en medio de una fiesta que Él proyecta con toda su alegría sobre ellos. ¿Dónde encajamos en este cuadro? Una forma rápida de encontrar una respuesta honesta es hacernos una pregunta sobre cómo escuchamos la parábola del Hijo Pródigo. Cuando la leemos o la escuchamos de nuevo, nos ponemos del lado de alguien. Escuchamos a través de los oídos de uno de los personajes. Puede ser del hijo menor o del mayor, puede ser del padre o tal vez de Jesús, el narrador de la historia, pero todos nos identificamos con una de estas figuras y vemos las cosas a través de sus ojos. Es impresionante pensar en esta cuestión de identificación. Tiene una forma de buscarnos y revelar nuestro pensamiento real, el pensamiento que bien puede estar oculto, pero que sin embargo nos afecta profundamente cómo vivimos. Esta pregunta saca a la superficie lo que podríamos llamar nuestra teología del trabajo. Esto es diferente de la teología que discutimos en la iglesia o en los estudios bíblicos. La teología del trabajo es nuestro pensamiento acerca de Dios, lo que realmente está trabajando en nosotros y a través de nosotros. El pensamiento que tenemos de ese Dios, real o irreal. Lo que creo, crea. Es ese pensamiento del alma. Preguntemos honestamente. La pregunta sobre cómo escuchamos la historia nos ayuda a ver lo que realmente pensamos en nuestro ser más íntimo. Tomemos primero al hijo menor. Si te identificaste con él, entonces detente y echa un vistazo honesto a tu vida. Observa tu falsedad, tus fracasos, tu orgullo, maldad y desprecio en la cara. Hazte esta pregunta. ¿Es posible que este padre en la parábola sea Dios y piense en mí como lo hace con respecto a este hijo? Puede ser que, dado todo lo que he hecho y lo que no he hecho, Dios es y sigue siendo mi Padre y se conmueve con compasión por mí y corre a abrazarme con pura alegría. Es posible que Él venga ahora mismo, no mañana o cuando yo muera, o cuando finalmente logre mi gran actuación, sino que venga ahora mismo y con pleno conocimiento de quién soy y de lo que he hecho, gritando a sus siervos que traigan las mejores ropas, sandalias y el anillo familiar y lo coloque en mi dedo. ¿Puedes creer que Dios sea así? ¿Puede ser que Dios Padre esté entusiasmado contigo? ¿Puedes creer que Él esté al mando de la fiesta a tu nombre? ¿Puedes creer eso de Dios ahora? Si no piensas así, te digo, hermano o hermana, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar. Arrepiéntete, es decir, cambia completamente la manera en la que crees. Deja ya de creer tales mentiras grotescas acerca de tu Padre. Mira detenidamente el versículo 20. Pero mientras él todavía estaba muy lejos, su padre lo vio, se compadeció de él y corrió y lo abrazó y lo besó. Memorízalo. Cree en el Dios que ves aquí, en el Dios que te espera, en el Dios que te anhela, en el Dios que hace una fiesta impresionante a tu nombre. Aliméntate de la verdad, bébela, disfruta de Él. Siéntate y maravíllate con nuestro Padre, Dios. Ahora, pensemos en el hermano mayor. Si te identificaste con él, entonces hay una pregunta para confrontarte sobre lo que podríamos llamar religiosidad. Hazte esta pregunta con sinceridad. ¿Tengo alguna esperanza en mi corazón de que mi religión me dé puntos con Dios? ¿Pienso que mi bondad y mi obediencia me harán aceptable al Padre? ¿Pienso que asistir a mi iglesia, ser humilde, confesarme, pedir perdón, hacer diferentes cosas va a conmover el corazón de Dios? ¿Pienso que de alguna manera su relación conmigo depende de mi desempeño religioso? Si es así, te digo, hermano o hermana, arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de creer.
Arrepiéntete, deja de creer tales mentiras grotescas acerca de Dios, nuestro Padre. Mira detenidamente el versículo 31. Hijo mío, siempre has estado conmigo y todo lo que es mío es tuyo. Memorízalo, interiorízalo. Aquí estás siendo confrontado con un Dios que ya te ha aceptado en Jesús y te lo ha dado todo en Él. ¿Cómo puedes ganar lo que ya es tuyo? No te vendas corto. Baja el libro de contabilidad y ven a conocer a tu Padre. Únete a la maravilla. Ven a la fiesta de la gracia lanzada por el Dios que baila. También es tu fiesta. Ahora miremos por un momento al Padre. Si te identificaste con el Padre en esta historia, entonces te digo que no permitas que los orgullosos hermanos mayores de este mundo conviertan la fiesta en una religión y por lo tanto conviertan a la iglesia en una funeraria. Cuídate de ser orgulloso de justicia propia, de aquella que se esconde detrás de nuestra humildad y servicio. Los humildes son aquellos que conocen su fracaso y están absolutamente asombrados de que Dios los haya buscado incansablemente en Cristo y los haya abrazado y los haya aceptado de todos modos. La humildad es la aceptación de la gracia, es la aceptación del abrazo impactante e inmerecido del Padre en Jesús. Cuídate de aquellos que están orgullosos de lo que hacen por Dios, en lugar de estar llenos de lo que Dios ha hecho por ellos. Pero no dejes de rogarles que vengan a la fiesta. No te rindas. No dejes de decirles que también es su fiesta. Mantén un ojo en el horizonte. Si te identificaste con Jesús, el narrador de la historia, entonces te digo que continúes llorando por los que aún no ven y por los que se niegan a creer. Pero de ninguna manera dejes de contar la historia. Sigue contándola hasta que la iglesia reciba nuevamente el mensaje. Continúa diciéndolo hasta que la iglesia del próximo milenio se convierta en una iglesia maravillada, en una iglesia conmocionada por el verdadero Dios, por el amor, y por lo tanto, una iglesia que celebra, que se llena tanto con la alegría del Padre, que el mundo escucha la fiesta y quiere saber qué está pasando. Que el corazón del Padre nos abrume de amor. Oración y preguntas para reflexión. Padre, gracias por tu apasionado amor por mí. Ayúdame a creer que tu amor es lo más verdadero del universo. Muéstrame dónde y cuándo y cómo no te estoy permitiendo que me ames. Baña mi alma herida con el gozo de tu afecto para que pueda conocerte con Jesús en la libertad de tu espíritu. Amén. Preguntas. Primero, ¿por qué crees que Jesús contó la historia del Padre y sus dos hijos? Segundo, ¿crees que a Dios le gusta tenerte en su creación? Honestamente, ¿lo crees? Ponte en los zapatos del hijo menor mientras miraba por la carretera y veía a su padre. Cuando su padre se estaba acercando a él, ahora piensa cuando el padre te mira, ¿qué ves escrito en toda su cara? ¿Y por qué? Cuarto, ¿por qué te cuesta creer en el Padre de Jesús? Quinto, ¿cómo tu relación con tus padres ha configurado la forma en que ves a Dios? ¿Tú le gustas a tus padres? ¿De qué manera les gustas? ¿Y cómo se diferencian ellos al Padre de Jesús? 6. ¿Piensas que Jesús es más receptivo y misericordioso, más tierno y accesible que Dios el Padre? Si es así, ¿cuál es la base de tu visión de Dios? 7. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con esta declaración? El perdón del Padre es anterior a tu fe y a tu arrepentimiento. ¿Y por qué?